Sí, sí, se escucha bien. Muy bien. Vamos a hacer la última clase teórica, ¿ya? Sé que están bastante tareados con sus exámenes y todo. Vamos a hacer breves. La clase es breve. Vamos a ir directo a cosas puntuales que nosotros vemos en la práctica habitual, ¿ya? Disculpen la demora, he tenido inconvenientes con la red. Creo que ya está solucionado la gran mayoría de las cosas. En un minuto, cierro aquí un par de cositas. Bien. ¿Me confirma Jefferson o Catixa, por favor, que se pueda ver la presentación? Sí, sí se ve, doctor. Bien, bien, perfecto. Entonces ahora comenzamos. Eh, a ver, ya está esto. Muy bien. Bien, chicos, en cuanto a las micosis pulmonares, que es una patología no tan frecuente como las que solemos ver más de quizá, neumonías bacterianas o procesos respiratorios virales, ¿no? Y quizá incluso la tuberculosis puede que tenga un poco más de frecuencia que esto. Las micosis pulmonares las vemos con mayor frecuencia en el medio hospitalario, ¿no? En el medio hospitalario, debido a que, si bien es cierto que las micosis pulmonares pueden afectar a pacientes inmunocompetentes, uno de los grupos más importantes de pacientes que se afectan de estos gérmenes son los pacientes inmunodeprimidos o inmunoincompetentes, ¿no? Por distintas causas. De repente por temas de infecciones como el VIH, pacientes trasplantados, trasplante de progenitores hematopoyéticos, glucocorticoides, etcétera, ¿no? Como vamos a ir viendo a continuación. Entonces, este comentario va para que entiendan de que las micosis pulmonares se van a clasificar o se van a estudiar también en función a esa característica, ¿no? Y también los hongos eh, tienen cierta predominancia por uno u otro tipo de paciente, inmunocompetente o inmunodeprimido, ¿no? En este caso, tenemos aquellos gérmenes que se encargan de dar infecciones a pacientes inmunodeprimidos, que son los gérmenes oportunistas, ¿no? En este caso son los hongos patógenos oportunistas. Y en este grupo tenemos a los hongos que pertenecen al tipo levaduras y a los hifas, ¿ok? Son los gérmenes oportunistas. Dentro de las levaduras tenemos pues a la cándida, criptococcus y pneumocystis. Y con lo que corresponde a las hifas, dentro de estos oportunistas, también mohos, llamados mohos u hongos pluricelulares, tenemos a las Aspergillus, al Fusarium y a los Pseudosporium, que son hifas septadas, ¿no? Y luego están las hifas aceptadas o que no tienen, digamos, estas divisiones, donde están los mucorales, ¿no? Que va a producir la mucormicosis. Esto en cuanto a los hongos oportunistas. Y luego están los hongos primarios, que en este caso ya son los clasificados como dimórficos, que significa que son aquellos hongos que tienen ambas presentaciones o se presentan de ambas formas, ¿no? Que en su hábitat natural y en cultivos, en laboratorio, son mohos, o digamos, son hifas, pero que en los tejidos a temperatura entre 35 y 37 grados toman la forma de levadura, ¿no? Entonces tienen esta forma variable, esta característica variable. Y estos suelen afectar a personas inmunocompetentes. Aquí tenemos el histoplasma, blastomices, coccidioides, paracoccidioides y los penicilios. Los penicillium. Vamos a hablar primero de los micosis por patógenos primarios, o sea, los que afectan a personas inmunocompetentes, ¿no?
Cualquiera de nosotros podría tener una infección por estos hongos, dependiendo de ciertas circunstancias, ¿no? Como van a ver a continuación. Por ejemplo, la histoplasmosis, una persona que no tenga precisamente un grado de inmunodepresión puede sufrir una enfermedad pulmonar por histoplasmosis si tiene el antecedente pues, de haber estado expuesto en zonas en las que suele vivir este hongo, ¿no? Y es muy frecuente para los hongos en general, digamos, el antecedente de haber estado en este tipo de zonas donde ellos habitan, ¿no? Sobre todo las cuevas, por ejemplo. Creo que les he mencionado ya en alguna clases anteriores, cuando hablábamos de neumonías, que los antecedentes epidemiológicos y de repente de viajes, paseos, turismo que hacen los pacientes, puede ser el dato importante ante una clínica respiratoria. En este caso, por ejemplo, aquí en la selva, en el nororiente, Portingo María, Chachapoya, Escuela, hay zonas, hay cuevas donde habitan murciélagos y que a veces se están convirtiendo como que en puntos turísticos, ¿no? Entonces, la gente que va a estos lugares, no es que todo el mundo que vaya a este lugar va a salir con una histoplasmosis, ¿no? De repente alguien por ahí que va y justo estaba cursando con una bronquitis, o alguien que quizá pues tiene por ahí un proceso de asma silente, ¿no? O quizás un paciente con EPOC, tiene una característica, una condición que hace un poco más susceptible su aparato respiratorio, ¿no? Entonces, ese antecedente de exposición suele ser de un par de semanas previas, ¿no? Y puede ser como casos leves, quizá como un cuadro así pseudogripal, ¿no? O en pacientes ya inmunodeprimidos, porque también puede afectar a inmunodeprimidos, los casos son un poco más severos, ¿no? Con fiebre, tos, malestar general, y empiezan ya a aparecer infiltrados pulmonares, micronodulares, difusos y progresivos, ¿no? Y cuando ya están estos infiltrados difusos es que se da el cuadro de insuficiencia respiratoria. Esto en cuadros más graves. En inmunocompetentes, generalmente, pues, los casos son como unos cuadros pseudogripales, ¿no? Algo característico también de estos hongos es que cuando invaden forman granulomas, no tanto, digamos, secreción purulenta, abscesos, sino más bien granulomas, ¿no? Aquí en esta lámina ponemos la imagen, ¿no? De una persona que ha estado en cuevas, ¿no? Viaje a zonas endémicas. Y para el tema del diagnóstico, lo que se busca es determinar en sangre o en orina el antígeno de histoplasma. También se puede usar anticuerpos, IgM, IgG contra histoplasma, pero no tienen mucha especificidad, ¿no? Y otra opción que se puede utilizar es quizá identificar las hifas en los tejidos, ¿no? Mediante una biopsia. Y en los casos que haya bacteriemia por histoplasmosis y que esto puede estar alojado ya en la médula ósea, el aspirado de médula ósea nos puede dar el diagnóstico, ¿no? La blastomicosis es un cuadro que tiene el antecedente epidemiológico similar a la histoplasmosis. En este caso, el periodo de incubación ya no es de un par de semanas, sino más bien más o superior a este, es de 3 semanas a 3 meses inclusive. El cuadro empieza como un cuadro de una viriasis general, como febrícula, mialgias, tos seca, ¿no? Esta tos posteriormente se puede ir tornando productiva debido a que va apareciendo una consolidación neumónica, ¿no? A nivel pulmonar. En algunos casos, más o menos un cuarto de los casos, uno de cada 4, esta afectación se puede diseminar a otros órganos, incluyendo la piel, huesos y cerebro, ¿no? Y esto sí, a diferencia de histoplasmosis, un periodo de incubación más largo y además también la reacción que genera, ¿no? No es tanto formar granulomas, sino más bien a formar abscesos o pus, ¿no? Y el diagnóstico se hace mediante la visualización directa de levaduras, ¿no? Esto es en estudio endoscópico o en estudio en estudio de biopsia tomada sea por broncoscopía o por otro método invasivo, ¿no? Puede hacerse cultivo también, sin embargo, esto tarda muchas semanas y no se recomienda hacer estudio de antígenos en este caso, a diferencia de histoplasmosis, porque puede haber reacción cruzada, ¿no? No es tan específico. Luego está la coccidiomicosis, que igual que histoplasmosis, igual que blastomicosis, la vía de ingreso es principalmente por vía respiratoria, ¿no? Tiene un periodo de incubación parecido a los otros, de 1 a 3 semanas, y en este caso ya de forma característica, coccidiomicosis lo que da es un infiltrado pulmonar, casi como una neumonía bacteriana, como una neumonía típica, ¿no?
Sin embargo, también pueden haber infiltrados nodulares, ¿no? Como ven en estas dos radiografías. En la primera, una consolidación neumónica muy típica, y en la segunda, múltiples infiltrados nodulares, ¿no? Algunas veces la sospecha o digamos, el tema de tratar de llegar al diagnóstico en resumen de datos que uno toma del paciente, es importante ver también lesiones extrapulmonares, y una de las más típicas o más frecuentes son las lesiones cutáneas, ¿no? Pueden formar abscesos subcutáneos o a veces manifestaciones simplemente maculopapulares, ¿no? Como las que vemos acá en esta imagen. Y pueden haber cuadros más graves cuando ya hay afectación del sistema nervioso central, en este caso con cuadro de meningitis por coccidiomicosis. El diagnóstico se hace en cultivo, aislando el hongo en cultivo, y el estudio serológico de anticuerpos no es tan rentable, pues un estudio negativo no te descarta la enfermedad. Hay que insistir en el cultivo. Criptococosis, en este caso también se da por vía inhalatoria, por inhalación de las levaduras. El cuadro más frecuente no es el respiratorio, lo mencionamos porque es parte de las afectaciones o de los hongos que afectan a nivel pulmonar, pero no es la manifestación más frecuente. La manifestación más frecuente y la que vemos en la práctica habitual es la afectación de meningoencefalitis, ¿no? Una meningoencefalitis por criptococosis. Lo vemos casi siempre como parte del diagnóstico diferencial o siempre como el diagnóstico diferencial de las meningitis que vemos nosotros en el medio hospitalario, ¿no? Cuando se da la afectación pulmonar, puede ser un cuadro bastante rápido, una evolución bastante rápida, llegando a ser a veces un cuadro fulminante, ¿no? Una insuficiencia respiratoria aguda grave, fulminante. Más aún en pacientes inmunodeprimidos. En inmunocompetentes, el cuadro es mucho más leve, tos moderada, febrícula, ¿no? Y como han visto aquí en la radiografía, suele presentarse también mediante infiltrados nodulares, ¿no? Como se ve en esta radiografía donde señala la flecha roja, ahí hay un nódulo, arriba, inmediatamente arriba hay otro nódulo más, ¿no? Hacia arriba hay otro más grande, son 3 nódulos que están en esa localización, ¿no? Y el diagnóstico se hace mediante el aislamiento del hongo en cultivos de sangre o en muestras respiratorias también, ¿no? Y en caso de la afectación del sistema nervioso central, aislar el antígeno del criptococo en líquido cefalorraquídeo es el método diagnóstico habitual, ¿no? Que, como les dije, es la manifestación más frecuente. Hasta ahí los gérmenes que son no oportunistas, ¿no? O patógenos primarios. Tener en cuenta, el ser patógeno primario, como hemos mencionado antes, afecta a las personas inmunocompetentes, pero por supuesto también puede afectar a inmunocompetentes, ¿ya? En los que vienen a continuación es al contrario. Estas micosis por patógenos oportunistas afectan sobre todo a los pacientes inmunodeprimidos, ¿ya? A los pacientes inmunodeprimidos. Por ejemplo, tenemos la candidiasis, ¿no? Cándida, que como sabemos es una levadura que puede estar presente también en la mucosa orofaringea y en el tracto digestivo. Sin embargo, en algunos casos puede dar afectación pulmonar, en pacientes inmunodeprimidos sobre todo. Años atrás, la especie más frecuente era Candida albicans, que es la que van a encontrar mucho en los libros. Si buscan libros de 10 años atrás, casi todos hablan de Candida albicans. Pero ya en los últimos años se ha visto que empieza a predominar Candida glabrata, ya tenemos casos, y Candida krusei, ¿no? Esto porque probablemente el uso, digamos, habitual o a veces indiscriminado de fluconazol ha hecho que se dé esta variante, ¿no? Erradicando más cepas de albicans y haciendo que predomine la glabrata y la krusei. Cuando se da la afectación pulmonar, es debido a que la inmunodepresión del paciente genera que la cándida, que habitualmente la tenemos en el tracto respiratorio superior o en el tracto digestivo, pueda invadir tejidos y por vía hematógena diseminarse hacia los pulmones. En cuanto a la clínica respiratoria, o la clínica en general, perdón, la clínica sistémica es similar a la de cualquier bacteriemia cuando está teniendo su diseminación hematógena, y por esta vía puede llegar en realidad pues, prácticamente a cualquier órgano del cuerpo
incluido también el sistema nervioso central, huesos, vértebras, pericardio, piel y pleura también, ¿no? Un dato adicional es que la endoftalmitis por cándida también es muy característica en los pacientes que tienen esta diseminación hematógena, ¿no? Y el diagnóstico, ¿cómo se hace? En este caso no es con cultivos, sino con biopsia pulmonar, en la que se tenga que ver la invasión del parénquima por estas levaduras, ¿no? Otra micosis oportunista es la que produce el género Aspergillus, ¿no? En este caso la aspergilosis. Tenemos que Aspergillus es un hongo que se encuentra en cualquier entorno, en realidad, en nuestras casas, en el colegio, en las universidades, en los jardines, campos, zonas de cultivo, ¿no? Sobre todo en las zonas húmedas, ¿no? En las zonas agrícolas, donde hay restos orgánicos, incluso de material putrefacto podría ser, ¿no? En alimentos eh, que, digamos, se puedan fermentar y empieza a proliferar Aspergillus, ¿no? En este caso, la infección se da por la inhalación de esporas, que característicamente en este caso Aspergillus tienen la denominación de conidias y que tienen esta forma característica como ven en esta imagen de arriba a la derecha, ¿no? Lo característico es que, no sé si recordarán, cuando hicimos la clase de neumonías, había una diapositiva que explicaba respecto a las barreras o mecanismos de defensa que teníamos en el aparato respiratorio, ¿no? Y les explicaba de cómo es que algunos gérmenes solo llegan a la vía superior, otros a la vía intermedia y otros llegan directamente hasta los alveolos, ¿no? En este caso, Aspergillus tiene esa característica, ¿no? De llegar hasta los alveolos, y es ahí donde los macrófagos terminan finalmente atrapando las levaduras y desplazándolos, ¿no? Con las secreciones. En algunos casos, que esto no es posible, finalmente se terminan activando los neutrófilos que van a producir la lisis, ¿no? La lisis de estos hongos, ¿no? Y bueno, los cuadros pulmonares que produce Aspergillus pueden ser en realidad muy variables, muy variables. Desde un cuadro compatible con una exacerbación de asma hasta los cuadros de aspergilosis invasiva, ¿no? Aquí tenemos en este esquema de la derecha un triangulito que lo que me está mostrando es cómo aumenta o cómo disminuye, mejor dicho, cómo disminuye la posibilidad de tener aspergilosis invasiva en las personas con una buena respuesta inmune y cómo aumenta en personas con una respuesta inmune deteriorada, ¿no? El triángulo lo que muestra, digamos, la coloración azul de ese triángulo muestra cómo está el sistema inmune del paciente. En el lado izquierdo, esa zona del triángulo es la más alta, ¿cierto? Que quiere decir que ahí tiene una buena respuesta inmune el paciente. Ahí podemos ver casos como aspergilosis broncopulmonar alérgica, ¿no? O cuadros de asma, ¿no? Parecido a la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Y a medida que el sistema inmune va cayendo, ya puede haber un aspergiloma, una neumonía necrotizante por aspergillus, o finalmente una aspergilosis pulmonar invasiva, ¿no? En las personas más inmunodeprimidas. El aspergiloma, como dice aquí, es la afectación pulmonar más frecuente que encontramos por Aspergillus. Lo podrán comprobar los chicos que han rotado conmigo en el hospital. Llegó un punto en la última semana y la penúltima semana en que todos los pacientes que teníamos hospitalizados tenían un aspergiloma. Mucho más grande que esto que estamos viendo aquí en la imagen. Esta es la imagen típica, ¿no? Pero teníamos pacientes con aspergilomas gigantes, algunos de ellos en espera de tratamiento quirúrgico, ¿no? Que es la última alternativa que se puede tomar en estos pacientes, como veremos a continuación lo que vamos a ir explicando. Disculpen aquí la fuente, ¿ya? Pero bueno, el aspergiloma, como lo decíamos en la práctica, ¿no, chicos? Es una bola de hongos con moco y residuos, ¿no? Así lo decíamos de forma coloquial en la práctica, ¿no? Cuando veíamos la imagen. Y dice, es una masa confluyente de micelios, de aspergillus,
con células inflamatorias, fibrina, moco y restos tisulares, ¿no? Que crece de manera lenta y progresiva en los enfermos que tienen lesiones pulmonares crónicas residuales, ya sea bulas, cavidades, ¿no? O bronquiectasias incluso, ¿no? Recuerdan también en la clase de bronquiectasias, hablamos de que una de las complicaciones era que se infectaran por gérmenes de manera crónica y entre ellos también estaban los hongos y lo más frecuente era el aspergiloma, ¿no? Entonces se empieza a formar esta bolita, esta pelotita de hongo con otros residuos en el interior de estas cavidades, ¿no? Y el problema es que este hongo, conforme va creciendo, inflama esa cavidad y puede dar tendencia a que esto sangre, ¿ok? Que sería la única manifestación, no la única, pero la manifestación clínica más habitual de los aspergilomas, ¿no? La manifestación más habitual. Sin embargo, lo más característico es que estos sean asintomáticos y muchas veces los encontramos por estudio de otro tema, por decir un paciente que ha tenido tuberculosis, una tuberculosis agresiva, le hacemos una tomografía para ver cómo han quedado sus secuelas, ¿no? A nivel pulmonar, qué bronquiectasias tiene, lesiones fibróticas, y nos encontramos ahí un aspergiloma. Pues el diagnóstico suele ser incidental. En sí no da muchas manifestaciones clínicas. Lo encontramos allí como parte de un estudio tomográfico. Y está la otra cara de la moneda, que es cuando sí hay síntomas, lo que en general sucede es hemoptisis, por irritación o inflamación de la mucosa o de estas cavidades por la presencia del hongo, pues, ¿no? Cuando es un aspergiloma que lo hemos encontrado allí, que no da ningún síntoma, es algo no complicado, no requiere ningún tratamiento, básicamente es vigilar y hacer controles, ¿no? Si eso se mantiene estable y no crece, perfecto. Se le dan ciertas recomendaciones al paciente, medidas, digamos, de higiene respiratoria y tal. Cuando ya empieza esto a crecer o si da alguna manifestación, podría ensayarse tratamiento con antimicóticos. En este caso, lo más recomendable es voriconazol, o pues, voriconazol básicamente como lo más recomendable, ¿no? Y en algunos casos donde a pesar del tratamiento antimicótico se ve que el aspergiloma sigue creciendo o peor aún, que el aspergiloma sigue dando hemoptisis en el paciente, más aún si la hemoptisis es una hemoptisis amenazante, o sea que lo lleva a insuficiencia respiratoria, que el paciente termina intubado, entonces hay un riesgo de mortalidad por la hemoptisis, por complicación del aspergiloma. Entonces, solo en ese caso, se plantea la posibilidad de un tratamiento quirúrgico, porque es una cirugía compleja y es una cirugía con un elevado riesgo, ¿no? ¿Ya? Como toda cirugía de tórax en general. ¿Bien? Igual menciono a los chicos que han rotado conmigo en la práctica de los pacientes que estaban hospitalizados, ¿no? Creo que todos los que tenían su aspergiloma estaban con hemoptisis, una hemoptisis franca, y estaban en espera de tratamiento quirúrgico, porque muchas veces en el caso de ellos era la segunda o tercera vez que hacían cuadros de hemoptisis amenazante, ¿no? Entonces tiene un alto riesgo de muerte por la hemoptisis. Riesgo-beneficio, conviene evaluar la posibilidad de un tratamiento quirúrgico. Otra forma de manifestación más grave, la más grave en realidad, es la aspergilosis pulmonar invasiva, ¿ya? Que está, si bien, digamos, es la forma más agresiva, es también una de las menos frecuentes, y que afecta principalmente dentro del grupo de los inmunodeprimidos, afecta principalmente a aquellos que tienen trasplante de progenitores hematopoyéticos, ¿no? Aquellos pacientes que tengan algún tipo de neoplasia hematológica y que reciben este tratamiento, eso les genera una severa inmunodepresión que los predispone a infecciones por hongos, digamos, con mayor frecuencia que otras inmunodepresiones. Esta afectación se puede ver a la neutropenia que vemos en los estadios iniciales del post-trasplante, pero también puede haber en un post-trasplante tardío, ¿no? Cuando las personas están haciendo algún tipo de rechazo, tipo enfermedad de injerto contra el hospedador,
o también en los tratamientos con corticoides de manera prolongada o las viriasis sostenidas, ¿no? O recurrentes. Tiene una alta mortalidad, sobre todo en los pacientes con neutropenia por trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos. Y bueno, en general los síntomas son inespecíficos, ¿no? Básicamente tos seca, por ahí dolor pleurítico, disnea y ocasionalmente hemoptisis. La sospecha de esto, la sospecha de una aspergilosis invasiva y como muchas otras infecciones oportunistas, la vamos a tener cuando tengamos un paciente inmunodeprimido con fiebre que no responde a antibióticos, ¿no? Bien. Perdón un segundito. Bien. En cuanto a las lesiones tomográficas que da esta aspergilosis invasiva, son nódulos grandes, son lesiones macronodulares como las que ven aquí en la tomografía, ¿no? En el lóbulo inferior izquierdo hay 2 nódulos y que tienen alrededor una zona como vidrio deslustrado, ¿no? Alrededor, que se le conoce como el signo del halo. ¿Eso qué significa? Que ese nódulo está, digamos, sangrando, ¿no? No en exceso, pero es un nódulo que está con lesiones sangrantes a su alrededor. Por eso se da el signo del halo, ¿no? Y en otros casos, menos frecuente, podemos ver también consolidaciones alveolares, cavitaciones o el signo de la media luna, ¿no? En cuanto al diagnóstico, aparte de la lesión radiológica que puede ser sospechosa, interesa encontrar más evidencia de la presencia de aspergillus, ¿no? No solo la lesión tomográfica, sino también datos que me hagan ver que el germen está invadiendo tejidos. Y aquí tenemos el galactomanano, que el galactomanano es un antígeno de la pared de aspergillus, que se libera en los tejidos cuando este aspergillus está invadiendo los tejidos, valga la redundancia, ¿no? Este estudio se puede hacer en sangre o se puede hacer en un lavado broncoalveolar, ¿no? En resumen, cuando tenemos disponibles los dos, digamos, interesa más hacer el estudio de galactomanano en lavado broncoalveolar, pues tiene mucha más sensibilidad y especificidad que el galactomanano en suero. ¿Okay? Tener un galactomanano elevado en lavado broncoalveolar en un paciente con esos infiltrados pulmonares me estaría confirmando un diagnóstico de aspergilosis pulmonar invasiva. Clínicamente, eso es lo que hacemos con mayor practicidad. Sin embargo, el diagnóstico definitivo debería ser con una biopsia y ver que los tejidos de la biopsia estén invadidos por las hifas de aspergillus. Sin embargo, esto en la vida real es difícil, porque estos pacientes suelen ser pacientes en estado crítico. Así que no se pueden hacer biopsias. Por eso clínica, paciente con fiebre que no mejora, infiltrados tomográficos sugestivos y un galactomanano elevado broncoalveolar, me estaría dando el diagnóstico, ¿no? Y aquí hay una tabla, perdón, una tablita, es un cuadrito, perdón, de un listado de algunos factores que me aumentan el riesgo de tener una infección por aspergillus de manera invasiva, ¿no? Sin embargo, también la fuente hace la salvedad de que no basta con tener estos datos o simplemente visualizarlos, sino que tiene que verse una valoración clínica global, ¿no? General, de cuál es la situación del paciente. Porque yo puedo tener un infiltrado que considero, entre comillas, muy característico, puedo tener un galactomanano alto, pero es un paciente que con el tratamiento antibiótico instaurado se está recuperando, clínicamente está estable, ya de repente está con oxígeno, ya no está con oxígeno, y que incluso quizá las lesiones radiológicas empiezan a disminuir. Esto es lento generalmente, ¿no? Pero para poner un ejemplo y que se entienda el mensaje, que para hacer el diagnóstico interesa toda la evaluación clínica del paciente, ¿no? Tiene una muy alta mortalidad, sobre todo en los pacientes que son trasplantados de factores hematopoyéticos. Y como parte del tratamiento se puede utilizar voriconazol, caspofungina y también anfotericina B liposomada.
Y la última patología en cuanto a hongos, tenemos la mucormicosis, ¿no? Que es una enfermedad, la verdad, como bastante, bastante impactante cuando uno ve este tipo de lesión, porque, por ejemplo, a nivel pulmonar, ya ok, uno ve la lesión tomográfica, pero entre comillas como que es algo interno, ¿no? Tú ves solamente la lesión tomográfica, pero en mucormicosis es un hongo que no solo afecta el pulmón, sino también afecta de manera así necrotizante los senos paranasales, las órbitas oculares, la piel, hueso, y puede invadir también cerebro, ¿no? Entonces, es una enfermedad que también invade los vasos sanguíneos, es angioinvasiva, ¿no? Se disemina por sangre y por contigüidad. Es frecuente en diabéticos mal controlados. Solemos ver mucormicosis en pacientes con neutropenia prolongada por trasplante hematopoyético también. Y si bien es cierto que tenemos aquí la enfermedad pulmonar y es parte del tema, no es la forma más frecuente tampoco. La forma más frecuente, como dije hace un rato, es la enfermedad sinusal invasiva, ¿no? Que se expande por la cara, ¿no? Por las órbitas oculares e internamente hacia el cerebro también, ¿no? Esta es más frecuente en pacientes diabéticos. Y la enfermedad pulmonar, que es parecida a la aspergillosis pulmonar invasiva, que también invade mediastino en este caso, es más frecuente en pacientes hematológicos, ¿no? Entonces, la forma más común, más frecuente, la afectación sinusal, y más frecuente en diabéticos mal controlados, y la enfermedad pulmonar es más frecuente en pacientes inmunodeprimidos por trasplante de factores hematopoyéticos, ¿no? El diagnóstico se hace también mediante la presencia de IFAS en una biopsia, ¿no? Y bueno, la mortalidad, si es que alcanza la afectación, llega a los pulmones, la mortalidad es altísima, ¿no? Hasta un 75% de mortalidad. Y en este caso no es descabellado decir que, doctor, pero entonces si es tan grave, ¿cómo le van a hacer biopsia? Bueno, pues porque en este caso el tratamiento nunca es solo con medicamentos. En este caso el tratamiento es médico-quirúrgico, ¿ya? Sospecharlo, diagnosticarlo y antimicóticos más cirugía de resección de toda esa zona. Y eso que se reseca es lo que se envía a estudio anatomopatológico, ¿no? Y aquí se encuentran las IFAs, ¿no? IFAs aceptadas, ¿no? Como vimos al inicio en la primera diapositiva, ¿no? Y en esta tablita resume los medicamentos, los antimicóticos que se pueden utilizar en los casos de estas micosis pulmonares, ¿no? Esta tablita está en el libro de Neumología Clínica de Álvarez Sala Walter, que es de donde también hemos basado el desarrollo de la clase, las diapositivas. Lo pueden revisar ahí, hay algunos comentarios adicionales y les sugiero que revisen ese capítulo, ¿ya? Que hay un poquito más de información por ahí que les puede ser útil, no solo en la práctica habitual, sino también de cara a sus evaluaciones también, ¿ya? Muy bien, chicos. Jefferson, Catixa, si están allí, no sé si tienen alguna pregunta sus compañeros, sino para ya dar por terminada la clase. Por mi parte, no. Sí le pediría si me puede pasar las diapos de Te aquí. las paso ahora enseguida, ahorita mismo te las paso, ¿ya? Ya. El examen sí se queda en la misma hora, ¿verdad? Sí, el martes, 7 Ya. y 8. Ya, listo, doctor. Listo. Muy bien, quedamos así entonces, chicos. Buenas noches. Nos vemos el Repaso, martes. doctor. Dime, Un repasito de todo. Repasito, maestro. ¿cuándo comienza el próximo ciclo? Maestro, Mentira. repasito Chile. No, un poco complicado por el tema del tiempo, chicos, pero no les ofrezco, está un poco difícil. Y ahí en el examen, ahí repasen. Las fijas, doctor. No se preocupen, el examen, ya les he dicho, a mí no me interesa poner un examen con cosas rebuscadas o infrecuentes como para jalar al estudiante. Hay que preguntar las cosas que ustedes necesitan saber como médicos generales.
La gran mayoría de eso está en las clases, la gran mayoría de esas preguntas las hemos hablado. Su libro base que sea el de neumología clínica, ya saben. Y las preguntas por ahí habrá alguna que otra distinta a lo del examen anterior en el sentido del enfoque, ¿no? Que será un poquito más enfocada como caso clínico y diferentes alternativas de plan y tendrán que marcar cuál de ellas es la que consideran correcta, por ejemplo, ¿no? Pero todo dentro de lo que hemos hablado, no hay nada diferente. ¿Ya, chicos? Ok, doctor, gracias. Disculpe, ¿ya revisó el examen, el primero? Sí, ya he tenido las pesadillas, ya, chicos. Sí. Uy, no. ¿Va a llevar, doctor, los exámenes el día del examen? ¿O no? Las notas se las paso al coordinador. Ah, ok, ok. Ya después si hay algo que revisar, lo pueden revisar conmigo, creo que es en la oficina de departamento, algo así me comentaron los docentes. Listo, doctor, gracias. Listo, cuídense. Doctor, ¿todo el examen va a ser para marcar o va a haber para completar también? No, de todo, ya saben, hay de todo. Ya, gracias. Pexen, ¿esa foto es con el doctor Saavedra? ¿O me parece? Maestro, parece que sí, doctor. Le cumplí Sí, ¿no? Sí. Él es fan de Dragon Ball. Ha sido maestro. Sí, lo sé. Por eso cuando he visto la foto digo, ok, se ve en miniatura, pero como lo conozco al doctor Saavedra, digo, él es. Ha sido maestro. Le cumplí un sueño. Bueno, chicos, Doctor, nada. ¿a usted qué le gusta para que Pexen se vaya el día del examen? No, yo no entro a esas cosas. Cuídense, Maestro, ¿te aviso? cuídense. Ya, chicos, nos vemos el martes, ¿ya? Hasta luego, doctor. Hasta luego, buenas noches.